Hola Dutch Folder, hello. Hola, hola Anita, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hi Dutch Folder. Hola Magamli, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo están chicos? ¡Hoy, Regina! Hola Carla, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte, Marce. Tengo una deuda contigo. Te lo envío mañana, Marce. Hola Kiki, un abrazo para Kiki. Mimi, ¿cómo estás? Gracias, Mimi. Hello, Folded Dreams. Nice to have you here. Hola, chico Origami. ¿Cómo estamos? Hola, Lidian. ¿Cómo está mi querida Lidian? Hola, hola, hola. Qué gusto verlos nuevamente. Oh my goodness, Anka, Annette. Hello, Annette. Welcome. Hola, energía doblada. Annette, I forgot to speak Spanish. Yes. Hola, Anita. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, mil grullas. Hello, Cranet. How are you? What are we gonna make? We're going to fold this one without glue. Beautiful. It's called Surya. But this is only one. He's going to teach us another variation that I don't have any idea, so I'm surprised. I'm gonna be surprised. Forza Amarela, Regina. Hola, mi querido paisano. Un saludo hasta mi querido país, El Salvador. Hola, hola. Hola, mil grullas. Hola, Mafe. Bienvenidos a todos. Hola desde Venezuela. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gente linda. Es linda y muy sencilla. Ya verás qué bonita es. Hugo, ya verás. Ok, chicos, vamos a comenzar. Ya vamos a llamar a Inacio por aquí para que se nos una. Entonces, el día de hoy vamos a tener a una persona que yo estimo mucho, que yo aprecio mucho. Su nombre es Inacio. Y Inacio es una persona relativamente nueva en el mundo del origami. Y con él nos vamos a identificar muchísimo las personas que queremos tal vez diseñar o que tenemos el sueño de diseñar algún día. Entonces, ya van a ver ustedes. Who's coming? Ines. Okay, thank you, Dutch Folder. Entonces, por eso les quise traer a Inacio para que él nos hable de sus experiencias, cómo él comenzó a diseñar hace 3 años, porque solo tiene diseñando 3 años y ya van a ver ustedes. Tiene mucho que contar y para mí es una persona que podemos tomar como motivación para los que tenemos o queremos crear alguna vez en nuestra vida. So, I was telling people that today we're going to have Inacio. And Inacio, he's really new in the origami world. He has been designing just for 3 years. And he's here because I see him like kind of motivation for us. He's like a role to follow because he's going to tell us why he began designing. He's really new, but his talent is amazing. So you're going to see. Ya van a ver ustedes. Hola Inacio, hello. Fíjense, les voy a contar algo. Brasil. Mucho talento en Brasil. Demasiado talento en Brasil. Y les voy a contar algo. Una de las personas que más admiro, uno de los diseñadores que más admiro en Brasil, una persona que más admiro a nivel mundial, no la pude tener en los lives. Y esa persona es mi estimada Lidian Siqueira. Yo la estimo y admiro su trabajo y Lidian es un talento enorme. Pero ¿saben por qué no la pude traer? Porque Lidian no habla ni inglés ni español y yo no entiendo portugués. Entonces por eso me hizo mucha falta Lidian. Pero yo adoro el trabajo de Lidian y algún día espero poder comunicarme con ella. Así que Lidian, todo mi aprecio y mi admiración. I was telling everybody that one person that I miss in this series of life is Lidian Siqueira. I admire her work. I love her work and you know her work, Lidian Siqueira. But the problem that I had is that Lidian doesn't speak English and she doesn't speak Spanish.
And her Portuguese, I don't understand Portuguese so well, and her Portuguese is really fast, so I get lost. So for that reason, unfortunately, I couldn't bring her, but I hope in the future we're gonna be able to talk to Lilian. I have to find a way. So, and you can know more about Lilian Siqueira. Hola, buenas a todos los que se están conectando. Muchas gracias por asistir. Así que, para las personas de Brasil, for people from Brazil, you can ask questions in Portuguese to Inacio, because you know that he speaks Portuguese, of course. Para las personas que nos ven desde Brasil, pueden escribirle preguntas a Inacio en portugués, porque ustedes saben que él habla portugués. Así que vamos a comenzar. Vamos a buscar a Inacio en este momento. ¡Ay! Look who is here. Cristiano Pinto. Welcome, Cristiano. Vamos a ver, vamos a buscar a Inacio. Por aquí, veamos. Inacio. Vamos a buscar a Inacio. Chau. Saben que aquí anda mi gato. Espero que mi gato no me haga desastres. Inacio. I don't see you, Inacio. Veamos. I see. Damos el request a Inacio. Hola, Vania, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, Cristiano, bienvenido. Hola, mi fuerza brasileña. Ay, mi Yara, mañana. Hi. Hello, how are you? I'm fine. Thanks for having me. How is my Greek man? Yeah, I'm good. I'm a little bit nervous because the lives are not my type, but well, I think I will survive to this. Of course you will survive. Antes de comenzar, les quiero leer algunas palabras sobre Ignacio. So before beginning, I'm going to read something about Ignacio, and after we're going to begin talking to him. So people from Brazil, write in Portuguese to Ignacio. Gente de Brasil, pueden escribirle en portugués a Ignacio, okay? Okay, Right. so I'm going to read this. I'll start. Yeah. It says, Shoot me. Inacio is very new, but very talented in the origami art. He is an inspiration for the ones who want to begin designing their own origami models. He just began designing his own models 3 years ago. His modulars have beautiful and bold shapes full of colors. He says he doesn't have much experience in all his models, and all his models are intuitive as a result as a creative accident rather than a big effort. Lindos accidentes. Now in Spanish. Inacio es un talento nuevo en el mundo del origami que nos sirve de inspiración para todos aquellos que queremos empezar a diseñar nuestros propios modelos. Él comenzó a crear sus propios diseños hace 3 años. Sus modulares tienen formas audaces y muy peculiares, llenas de colorido, y él dice que no tiene mucha experiencia y que a todos sus modelos son muy intuitivos y son el resultado de un accidente creativo más que de un esfuerzo planeado. Wow. I would love to have that kind of accident. Oh, no way. You already have. I have had some accidents too. Okay. So I'm going to show you some of the work Inacio has. As I told you, Inacio is really new, but he's so talented. I love his work. So we're going to touch some points over here that there are a kind of debate for people in the origami world. Yeah, so these are some of the modulars. Hola, saludos hasta Venezuela. Hola. Hola, Paula, people. Regina, Andrea, a lot of people from Brazil, Ignacio. And then, Yeah, right. yeah, so you can tell them hello in Portuguese. Oi, gente. Prazer ter vocês aqui. Pode perguntar, tá? Eu tô aqui para responder em todas as línguas que eu sou capaz. I'm in the moon. Me quedé en la luna. Very good, Ignacio. Quiero mostrarles algunos de los trabajos de Ignacio. Como él dice, sus trabajos son accidentes creativos. So, he says his work is just creative accidents. So, and I want you to look at these shapes. Oh my God, I love these shapes. And also, I love the names because we're going to analyze the names. You can see he loves modular origami, especially mandalas.
And if you Yeah. are, hola Keila, Keila, gracias por lo de la canela, Keila. Look, Paula Sartorio, People. amei o Accidentes Creativos. Me too, Paula Sartorio. Por cierto, Paula es una gran diseñadora también. Paula is a great designer also. Yeah, Look, she's very talented. yeah. Estas son algunas de las piezas de Ignacio. Vamos a dejar esto por acá y vamos a comenzar a platicar con Ignacio primeramente. Ignacio, I want to ask you first. Oh, look what Carla says, that you are modest. I agree, Carla. I agree. And there is something happening in the origami world. I know a lot of people are creating and there are new talents. And what we have to do is to support the new talents instead of being an obstacle. Yeah, and I think this is the case with Ignacio. Algo está sucediendo en este momento en el mundo del origami. Hay muchas personas muy talentosas que comenzaron a diseñar. Y yo creo que como labor nuestra, tenemos que apoyarlos y no servir como piedras de tropiezo, porque ellos vienen a enriquecer lo que es el arte del origami. Entonces, Ignacio, we're going to begin talking. Ignacio, what do you like to do in your free time besides origami? ¿Qué le gusta hacer a Ignacio en su tiempo libre además del origami? Well, I love working with paper in my free time. But apart from that, I love doing yoga and studying yoga lifestyle. So I always try to be in touch with not yoga, the position, the weird positions, but more a way, a style of life. And well, on my free times, I read a lot about yoga. I try to be in touch with this world about Hindu tradition and Vedic tradition. Well, it's something that gives I brings me a lot of wisdom. So I love that. Apart from origami, of course. That's a lot of inspiration also, yeah? Yeah, of And course, peace. yes, because because it brings you a lot of peace of mind and relaxation. So every time I try to mingle and mix those things together, like origami and a yogi style of life. Ignacio nos dice que a él, además de hacer el origami, bueno, a él le gustan hacer muchas cosas, pero le gusta mucho practicar la yoga. No lo que es las posiciones de yoga, todo ese tipo de cosas, no, sino que lo que es la relajación, relajar el alma, le gusta mucho estudiar sobre otras culturas, ya van a ver ustedes por qué, y eso él siente que de esa forma él puede conectarse un poco más con el origami, porque ustedes saben que cuando tenemos paz interior a veces vuela la creatividad y de esa forma él ha llegado a crear origami. Ignacio, many people say in Spanish, I didn't know his work, but they are beautiful, and that's true. Yes. So, Ignacio, I want to ask you this question. How did you find origami? How does origami come to your life? ¿Cómo es que él descubre el origami? ¿Cómo es que el origami llega a su vida? Pongan atención porque lo que él va a decir es muy interesante. Pay attention because what he's going to say is very interesting and some of us can be identified with this. Okay, Ignacio. Well, origami is something really new in my life, as I told you before. Well, my first contact with origami was through Falk Brito's works. He's from here, from Brasilia. He's very close to me now, and he's from my town. So I had contact with him. I participated in one of his workshops, and my first contact was with Mandalas. And it was incredible because I never had experience with papers, with origami. I didn't know how to fold a crane before. And I thought that I wasn't able to do anything because it wasn't my universe. And I said to Falk, okay, be patient with me and try to explain it. But I'm sure that I'm going to make a lot of mistakes and I'm really slow because I know nothing. I don't know what is mountain, what is valley, what is those names from Origami universe. So it was like 3 years ago, and I started loving it, and I started seeing that it's something that brings me a lot of peace
But at that time, I didn't do anything apart from copy things. Mhm. You know, I didn't create anything. I was just amazed by his work, and I tried to follow him and try to participate of his workshops. But I was always humble enough to put myself in a very humble position Mhm. because I didn't know anything. I didn't know to fold a crane through. So I had to take this really slow because it wasn't my world. Yes. Ok. Ignacio dice que su primer acercamiento con el origami fue a través de Falk Brito. Todos conocemos el hermoso trabajo de Falk Brito. Falk Brito es otro de los diseñadores muy talentosos de Brasil. Él crea unas mandalas hermosísimas. Entonces, Falk Brito e Ignacio, ellos viven muy cerca. Entonces, como nosotros sabemos, Falk Brito, él hace talleres de origami donde él muestra cómo hacer sus mandalas. Pues un día, Ignacio, él dice que él no sabía ni siquiera cómo plegar una grulla, no sabía cómo plegar nada. Entonces, lo que él hizo fue contactar a Falk Brito. Cuando él vio que Falk Brito estaba ofreciendo sus talleres y le dijo, él quedó fascinado con las mandalas. Entonces le dijo a Falk Brito que quería recibir un taller, pero que por favor fuera lento y que tuviera mucha paciencia con él, porque él no sabía ni que era un valle, que era un pliegue de valles, un pliegue de montaña, él no sabía absolutamente nada. Él, Nada, nada. nada. You understand Spanish. Yeah. Entonces, viene él, asiste al taller de Falk Brito. Falk Brito fue muy lindo, una gran persona. Él le mostró lo que eran los primeros dobleces, los primeros plegados, y él se quedó admirado de que al final del taller él pudo hacer una hermosa mandala. Entonces, de ahí nace el interés de él para crear lo que son mandalas. Pero no crean que fue así nomás de que, ya aprendí a plegar unas mandalas con Falk Brito. No, falta algo más. Okay. Okay, Ignacio, that's very interesting. That we could say that that was the first step in your way. So, Yeah. receiving the workshop and learning about the basic knowledge about origami, what did you do after in order to enrich your knowledge about origami? Because sometimes many people, they know about origami but they don't know how to learn or how to look for information. So how did you do in order to get more knowledge? Le pregunto a Ignacio que qué hizo él después de plegar la mandala con Fal Brito, porque no comenzó a crear después de eso. Después de eso él dio otro paso para aprender y enriquecerse sobre lo que era el arte del origami. Right. I think hopefully, fortunately, we have so much material on the internet, on YouTube. So especially your channel, Thank you. as I told you before, it's an amazing tool and it's an amazing source of origami material. So it helps a lot. And many times I went there to see works and to see things because I like your channel because it takes really small steps. It's not your works is never so complicated, and in the like me, you don't mind to use glue, and me neither, and your the things that you like to fold it something easy and accessible to everyone. So many times I went there to Origami Maniacs channel on YouTube and they folded a lot of things. Yeah, I'm a fan. Um, and the second thing, I was so in love with origami that I've been a voracious enthusiast. I fold a lot. I can say that in my free time, I'm always trying to fold something new, something from someone else, something by another author. And in this process, I think by accident, something by me happens. But I design something. So I really takes very much experience and inspiration from other origamists. And it's funny because I had in the past I was working in a kind of job that many times I had to stay on my own, alone, lonely. Many times I was a flight attendant, and I
I used to fly a lot everywhere in Brazil and around the world. And when I was in those places, usually I had to stay in the hotel room. Sometimes I went out, but many times I was so tired and I stayed quiet in my hotel room. And in those private moments, I was with my papers trying to fold something. And I did this for so many years, so for so many times. So every time I was on my own, I was trying to fold something from so many different sorts and by many different peoples. And in this process, sometimes I found my own way, my own style. And it was yeah, it was like this that I started folding my first things, folding my first, humble mandalas and my silly materials. Okay, Ignacio. Sorry. And Ignacio, also you began using books and, sorry. I'm sorry. That's fine. Accident happens. Take your time. I have to relax. I lost my voice. Okay. Also, you began folding with diagrams, right? Yeah. Diagrams. Okay. Yeah. Give me a break, please. Saben, siento mucho, pero mi hijo está enfermo. Él le dio fiebre y ustedes saben como uno de madre tiene que cuidarlos. Ahora quien está enferma soy yo, así que lo siento mucho. I was telling people I'm so sorry for this, but my son, he got sick. And you know that like a mother, I have to take care of him, so I got a little bit sick. Yes, so sorry. That's fine, no problem. Take your time. I'm going to practice yoga like you. Okay, sorry. That's fine. Okay, I think I'm fine now. Can you understand what I say? Yes? I'm understand everything. Thank you, Origami. Ok. Vamos a traducir un poquito lo que dijo Ignacio. Solo esperen. If you want to have a break, it's completely fine by me. I just needed a little bit of water. Oh my God, sorry. Bueno, como les iba diciendo, voy a ir hablando un poco más pausado. Oh my God, that's terrible. Bueno, como les iba diciendo, después de que Ignacio recibe el taller con Falk Brito, Ignacio sintió curiosidad por saber qué es el origami. Y afortunadamente, estamos en una edad donde la tecnología está muy disponible para todos. Entonces Ignacio comenzó a ver, su primer paso fue ver videos. Comenzó a ver videos, comenzó a aprender a plegar mandalas. Me halaga mucho que haya visto mi canal de YouTube. Después de eso, Ignacio comenzó a adquirir libros, comenzó a adquirir diagramas y comenzó a educarse con los diagramas. Entonces, de esa forma, Ignacio comenzó a enriquecer su conocimiento sobre el origami. Y acá hay algo muy importante que me gustaría tocar. Creo que muchas veces se critica mucho lo que son los videos, pero saben, los videos son el primer paso que se da para seguir enriqueciéndose del origami, porque después pasamos de ver videos, pasamos a la lectura de diagramas. Acá yo quiero invitarlos para que sigan a Origami Venezuela, a AO, ellos enseñan a leer diagramas, entonces es muy importante la lectura de diagramas. Se puede combinar las dos cosas. Entonces, les digo porque muchas veces me han dicho a mí, no, es que ver un video, no, yo prefiero un diagrama. Sí, pero comprendan, una persona que ya tiene experiencia en origami prefiere
el diagrama que el video, pero el video es un primer paso. Por ejemplo, mis videos los ven muchas personas, muchos ancianos, que no pueden seguir diagramas. O personas que no tienen el acceso a tener los libros. Entonces, todo va combinado. Entonces, así fue como Inacio se comenzó a enriquecer más y más y más en el conocimiento del origami. También dice Inacio que él estuvo trabajando como sobrecargo. Él voló en diferentes partes de Brasil, a diferentes países del mundo, y él estaba muy alejado de su hogar. Entonces, él tenía tiempo, él buscaba un pasatiempo que él quería practicar y que le diera satisfacción. Entonces, él se llevaba papelitos para todos lados y él plegaba en el dormitorio del hotel. Ahí se ponía a plegar sus grullas, a plegar mandalas, y de esa forma él fue aprendiendo más y más y más. Esto lo hizo por varios años. Ignacio, how, how do you how did you make the decision to create your own work? ¿Cómo él toma la decisión de crear su propio trabajo? It's fun. It's a funny question because I never decided to give a step into the creation. It was, as I said before, completely by accident, and I was always trying to fold something by someone else. And in this process, I stopped in some step and I said, okay, maybe if I change here, and maybe if I change this step and go in another direction, it's something new will happen. So I must say that everything that I create is in some way taking inspiration by someone else. So I never sit down and say, okay, today is a creation day. Yeah. No, it's a fair going with the flow, and sometimes I'm just doing something else, and you need a mandala unit just pops out in my mind, in my hands. And it's something really easy. It's nothing like I don't sit down with this in my mind that I'm going to take this day for creating things. No, it's always intuitional and by accident. Exactly, yes. Lo que dice Ignacio aquí es muy interesante, imagínense. Ignacio dice que cuando él comenzó a crear fue algo que él dijo, no es algo que, voy a crear, voy a hacer esto, no. Es algo que él comenzó, lo mismo que hacen todos, a jugar con el papel y comenzó a diseñar sus propios modelos. Él dice que siempre fue influenciado por alguien y sí, yo puedo ver la influencia de Fal Brito en su trabajo. Y, ¿saben? Esto creo que le llega, es un momento que le llega a las personas, el hecho de decir, voy a ver si me sale algo. Y hay personas que son muy talentosas y crean cosas como Ignacio, cosas nuevas. Por ejemplo, está Alejandro de Origami Maniacs. Él crea unas cosas lindas que yo me quedé impresionada de verlas. Y Alejandro, él las crea con sí mismo, con su propia habilidad. Y todo esto a base de estudiar el origami, de conocer la técnica. Está Keila también, Keila Cofrario. Keila tiene unos diseños muy lindos, pero si ustedes se fijan, son personas que tienen un conocimiento previo, como dice Ignacio. Entonces, de esta forma, Ignacio comenzó a diseñar. Y si ustedes se fijan y pliegan los diseños de Ignacio, puede ser que tenga influencias de otras personas en el aspecto de que él admira la forma de las mandalas. Pero, si ustedes se fijan, al plegar los trabajos de Ignacio, yo no sé cómo es que Ignacio hace, pero las mandalas de Ignacio son bien particulares. Ustedes van a ver, tienen una forma bien particulares y unos dobleces bien particulares, bien tricky. Entonces, Ignacio, you're going to see, he says that, you know what he says, so he's influenced, he has received some influence, but also when he's creating, you can see those strange shapes that are beautiful. And also, when you see the procedure, it's something new, totally new. So something that nobody has created before. Because I have followed his work and it's really new. Ignacio, I want to ask you about something that I see in your work. Let me see. But first, I want to show these three ladies.
Quiero preguntarle a Ignacio sobre estos tres diseños, fíjense bien, y los nombres, porque Ignacio tiene unos nombres que son raros para todos. Ignacio has some names that they are very particular for Ignacio. So all the names are related with mythology, but there is a reason. For example, we have these three ladies. Here we have 1, 2, and 3. If you fold them with different kinds of paper, you're gonna fold these ones. They are lovely. So Inacio, can you tell me what is the name of this one? This one, I believe it's Atropos. Atropos. What about this one? This is Clotho. This is Clotho. And Lachesis. Okay, so can you tell me what is the meaning of those names? Because all your names, where do they come from? ¿De dónde vienen esos nombres tan raros? Ya van a ver por qué. Well, I don't know. I'm in love with Greek mythology in special. I love mythology in general, but Greek mythology, it's been with me since I was a child. Since I was a child, my family gave mythology books for me to read, and I was always amazed by the creation of mythology and all the characters and all the plots inside those mythologies. So I grew up reading mythology, especially Greek mythology. Nowadays, I can read and I love another kinds of mythology, but the dear one, the one that touched my heart it's always been Greek mythology. And those three ladies is from Greek mythology. Yeah. How do you know so much about Greek mythology? Well, because I studied at university. Well, yeah, I went to university after reading my whole life Greek mythology. I decided to go to university and study Greek literature and the Greek language and the Portuguese also. So I took a degree in Portuguese and Greek literacy. So at the university, I had to go even deeper down in Greek mythology. So I specialized even more in mythology. So my love for Greek mythology just grew up. Exactly. And when I was folding those mandalas came out of my mind. I saw on them something beautiful, but at the same time aggressive. And I said, okay, I have to give those a different name for those ones because it has a mix of beauty and aggressiveness. And that's why I decided to give Laxi, Clotho, and Atropos because they are goddess, let's say, goddess from Greek mythology that many times wait. Stop. Right. Ok, le voy a explicar lo que Ignacio está diciendo. Estas tres señoritas están juntas. Esta es Clotho, ¿verdad? And this is Atropos. Atropos, ¿cómo se llama esta? Clotho. And the Lachesis. Ahora, ¿por qué él elige estos nombres? Desde que él estaba chiquitito, Ignacio le gusta mucho lo que es la mitología griega. Entonces, desde que era chiquito, él leía mucho sobre la mitología griega, él sabe mucho sobre mitología griega. Cuando llega a la universidad, saca un título relacionado con literatura y se especializa en lo que es literatura y mitología griega. Entonces, de allí es donde vienen los nombres, ¿me entienden? Él conoce mucho de lo que es mitología griega. Ahora, si ustedes se fijan, estas tres tienen una descripción muy bonita. Como dicen ustedes por ahí, los diseños son únicos. Las formas son súper diferentes, son agresivas y son bonitas. El cambio de color que él hace es muy lindo. Y si ustedes se fijan, tienen puntas, son como unas puntas y ya van a ver por qué. Porque estas tres son tres diosas griegas que a mí me fascina la historia de estas tres. Can you tell us who are these beautiful Lachesis, Clotho? Can you explain us that, please? Well, those three ladies are Greek goddess, and they are related to fate.
uh, um, well, let's say destiny. Each one of them, they are related for at one step of your life. So usually we start with Pluto. Pluto is the goddess of birth. So everyone, when we are born, we are related to Pluto. So it's like she gave permission for you to be alive. So because of this goddess, you are alive. So, and after that, the process of being alive and running your life to be alive and doing your life things, it's related to the second goddess, which is Lachesis. Lachesis is related to, she gives you permission to be alive and to run your life as a normal person. So, without Lachesis, you cannot keep going, right? And the third one is Atropos. Atropos is the one who is related to your finishing line. So she decides when you have to leave this world. She decides when it's the finish line for you. So she's the goddess of ending line. So the death. So that's why she's aggressive. And many times, especially in Greece, they worship her a lot. And they even uh, they are afraid of her because she is related to death. So And because she she has long puts nails, right? yeah, exactly. So because she put an end on your life, many people are afraid of her. She afraid of Atropos Ah, because it's the end. If you see Atropos, it's because you're it's dying. game over for you. You're dying. Estas tres mandalas, fíjense bien, Cloto, Laquesis y Atropos son tres diosas que están relacionadas con el ciclo de nacer, vivir y morir. Clotos está relacionada con la vida, cuando las personas nacen. Laquesis, ella está relacionada con la vida. Y esta, la última, Atropos es la muerte. Y Atropos la pintan como una mujer fea con uñas largas. Por eso ustedes pueden ver los diseños de la mandala, que tiene unos picos así retorcidos. Esos son las uñas y es la muerte. Entonces miren qué bonito. Él hace asociaciones así con todas sus mandalas. Todas las mandalas de Inacio tienen nombres griegos y son preciosas, la verdad que son lindas, lindas, lindas. También, exacto, diosas de la vida, el nacimiento y la muerte. El nacimiento, la vida y la muerte, exacto. También Inacio tiene unas, miren que son dulces, son unas estrellas. Ustedes pueden ver, acá tiene muchas estrellas. A él le encantan las estrellas. Uno de sus diseños más recientes fue este, que es su famosa lirio de Drogo. Exacto. Y acabamos con esta. Y ahora, Inacio, one question. Somebody asking, do you use glue in your mandalas? Totally fine by me. I don't have any problem with glue. Yeah, I think glue gives you more possibilities, and I don't see any problem in using glue. Yeah, it depends on, especially completely by the outro. The outro decides if he wants to use glue or not. So I don't have any problem with glue at all. Yeah. Well, I think the process of not to use glue, it's an achievement. Yeah. Of course, it's beautiful not to use glue. Many authors they don't like it, they prefer not to use it. But I think anything that gives you more possibilities to broaden your possibilities, it's fine. So you can use anything that you want as long as you make your mandala, your star, your kusudama more beautiful. But you already stepped. You gave the next step, and now you are creating models without using glue, right? Well, little by little, let's say. Les voy a explicar.
Por ahí Vania preguntó si él utiliza si utiliza pegamento. Y él dice que cuando comenzó diseñando, él utiliza pegamento y que él no le ve ningún problema en utilizar pegamento en las mandalas. La mandala que vamos a pregar el día de hoy no tiene pegamento, porque Inacio ya encontró la forma de unir lo que son los módulos sin utilizar pegamento. Ahora, yo quiero tocar un punto bien especial acá y bien específico. Muchas personas creen que en el origami no se utiliza pegamento. Ahora, fíjense que antes de que yo viajase a Japón, yo tenía esa idea. Yo decía, el origami es una sola página y no se utilizan recortes ni se utiliza pegamento. Cuando yo llego a Japón, ¿saben qué? Me di en la cabeza porque los japoneses utilizan tijera y utilizan pegamento. Y yo me quedé así como, ¿y qué está pasando acá? Entonces, allí es cuando yo aprendí que el origami existen ramificaciones. El origami tradicional, que es una sola hoja, sin recortes, sin pegamento. El origami modular, que utiliza módulos que pueden utilizar pegamento o pueden ser módulos conectados. Están lo que son las kusudamas. Ustedes conocen las kusudamas. Las kusudamas en Japón comenzaron siendo cosidas. Hablando de las kusudamas de origami. Entonces, cosidas. Está también ahora ya existe el orikirigami, que es el origami con kirigami, y hay tantas mezclas. Ahora quiero mostrarles yo esto a ustedes. Estos son los últimos libros que yo he adquirido de Japón. Son libros de origami, de artistas japoneses muy reconocidos en Japón. Ahora les voy a enseñar yo. Fíjense los diseños de estas personas. Miren qué lindos. Estos todos estos diseños se elaboran con módulos que utilizan pegamento. Está Imai Misa. Imai Misa, ella diseña belleza de origami. Miren, aquí hay unas flores lindísimas y lo mismo. Imai Misa utiliza pegamento. Otro libro de Imai Misa, ustedes van a ver. Y acá tengo otro libro de Isamu Asahi. Isamu Asahi, aquí pueden ver ustedes. Todo esto es origami. Esto es famosísimo. Todos lo saben, los conocen. Entonces, estos son algunos libros que les quiero mostrar yo para mostrarles que el japonés tiene más libertad. ¿Me entienden? Todo depende de la rama donde ustedes se enfoquen. Hay mandalas que se pueden hacer sin pegamento, modulares, estrellas, como las hace las conexiones Carmen Sprung, como las hace José Meusen. Hay algunas que se derivan de lo que es el feedback folding, que ustedes lo conocen, viene de Europa y se utiliza pegamento. Entonces, incluso Tomoko Fuse estuvo en Argentina y le preguntaron los argentinos, ¿usted qué piensa del uso de pegamento? Y Tomoko Fuse dijo, si usted utiliza pegamento y tijera y eso embellece el modelo, entonces sí, es origami, es lo que dijo ella. Entonces, ahí tenemos que ser un poquito más conscientes de a qué queremos hacer nosotros. Si a mí me gusta el origami tradicional, entonces yo hago solo una sola página y evito la pega. Pero si usted quiere agregar algunos detalles, entonces a veces se requieren cortes, ¿me entienden? Pero eso es un punto muy bueno y créanme que hay que tener la mente un poco abierta. No quiere decir que todas las manualidades de papel son origami, no, sino que hay que tener en cuenta eso también. I love that because I have seen a lot of people who use glue in Argentina, in Brazil, in Japan, in many countries, in Europe also. And there are many artists who prefer not to do it. And it's in the way you say, it depends on the point of view of the person, of the designer. Exactly. Mm-hmm. Yeah. Exactly. Yes. Ignacio. And then we always have to remember that the origami is yours. So if it makes you happy, if the origami makes you happy using glue, it's yours. So just be creative. Use scissors, use glue, or don't use anything. Use lock, use hook. But it's your origami. So just be yourself and put all your love on it. Exactly.
lo que dice Ignacio es bien importante. Dice, el origami es algo que te hace feliz. Y si tú haces y comienzas a diseñar algo que requiera pegamento, entonces, y si te hace feliz, pues hazlo. Entonces, poco a poco, acuérdense que poco a poco se gana la experiencia para ir avanzando y después pasar a no utilizar pegamento. Por ejemplo, la que vamos a hacer el día de hoy. Esta es una belleza, tiene una variación y no se utilizó pegamento. So this one, it doesn't have glue. You're going to see the connection of the modules. It's very safe, it's very good, and he did it. So there's like a process, yeah? Inacio, Yeah. what was your first design? Well, it was really, it was really, it was beautiful, and I was really proud of myself. This was Inacio's first design, Urali. Uh-huh. Yeah. Eurali. Este fue el primer diseño de Inacio. Imagínense, el primer diseño de Inacio. Y Urali tiene diferentes variaciones. Acá está. Yeah. Como ustedes pueden ver, los diseños de Inacio son muy elegantes. Miren, esta es una belleza. Y cuando ustedes aplican el cambio de color, es algo muy importante y muy bonito, muy bonito. Inacio, what kind of paper do you like to use? Because I see that you love to use kami and you love strong colors and you like plain colors. Yeah, I love it. I love playing with colors, especially colors with contrasts. You know, so white in a side on the side and a very dark color on the other side. So it gives a really huge contrast. Mm-hmm. So yeah, sometimes every time when I hold something, I try with those papers with patterns and radial papers because they give you so much possibility and beauty. So I always try to use them as well, especially it doesn't matter if I fold already with plain paper, but I always try to fold it with paper with patterns so I can discover something new because they give you those possibilities, right? Exacto. Dice Ignacio que a él le gusta mucho jugar con los papeles big fast para provocar lo que son los cambios de colores. Le gusta usar papeles con diseños también porque le dan un efecto muy bonito a lo que es el origami, pero lo que él prefiere es esto. Por ejemplo, el día de hoy vamos a plegar a Surya. Miren, aquí está Surya. Esta es una de las variaciones, la variación principal, y esta es la otra variación que vamos a obtener. Es una estrella como una flor. Ya van a ver, y todo va sin pegamento. Y Inacio, somebody was asking you there, who do you admire in the origami world? Who are your favorite designers? ¿Quiénes son tus diseñadores favoritos o a quién admiras en el mundo del origami? It's hard. This question is hard because there are so many talents. And you love modulars also because you love to fold modulars and kusudamas and yeah, I have seen your work. Yeah, I love playing with kusudamas as well, even though I don't know how to make them, like creating a kusudama by myself, but I love playing with designs by someone else. I think the Brazilian one, I like the style of like Paulo Brito. Yeah, I hope he's listening to this and he's going to give me a free workshop. No, it's funny because I like him. I like his Greetings from style Holland for you. Greetings from Holland for you. Okay. Thank you. Bye. And I think Fábio Britos in Brazil, it's my inspiration. And I think international people, I like Carmen Sprung a lot. Yeah, I think Carmen Sprung, she reaches a level of playing style, but at the same time really beautiful, which enchants me so much. Yeah, because with so little steps, she can make so beautiful things. Yeah, she's really straightforward. She's really basic, but at the end, something so unique happens. Yes, that's true. Yeah. Totally agree. So I'm a big fan of Carmen Sprung internationally speaking, and here in Brazil, I love Fábio Brito's work. Oh,
Dice Ignacio que a las personas que más admira son a Falk Brito. Todos conocemos el trabajo de Falk Brito, hermoso, delicado, precioso. Y también, hablando de personas a nivel internacional, le gusta mucho el trabajo de Carmen Sprung, la forma en que ella hace una estrella de una forma simple y el resultado siempre es maravilloso. Eso es muy Exactly. bien. Ignacio, what advice would you give to people who want to design, to create, and they don't find a way to do it? Because there are many people who are dealing with that issue in their life. Le pregunto a Ignacio que qué consejo le daría él a una persona que quiere diseñar sus propios, que quiere crear sus propios diseños, pero que no encuentra la forma. Well, I think the first step is don't push yourself too much. Don't make this a struggle for you. It has to be pleasant. It has to be with a lot of pleasure. So just find people that you like. Just let yourself be inspired by the people that you love to fold, and suddenly the magic happens. You know, I don't see it as a work, as a craftsman. Um, it's a laborious work. It has to be fun. It has to be little steps. So don't push yourself. Just go with and fold. Exactly, That's yes, it. that's good. Amazing. I love what you said. Dice Ignacio que para las personas que quieren plegar sus propios diseños, lo más importante es que ustedes disfruten, que no se presionen, no hagan nada por presión, no hagan nada de que yo debo plegar, debo crear, no. Y primeramente, plieguen bastantes trabajos de otras personas. Plieguen Yeah. muchos trabajos, instruyanse, aprendan a conocer todos los dobleces. Entre más dobleces tengan, ustedes conozcan, entre más sabiduría, más conocimiento del origami tengan, les va a ser más fácil poder dar ese paso. Lo que es la inspiración va a llegar algún día. Algún día usted va a jugar con un pedazo de papel, se puede topar con algo lindo y puede ser que ese día no fue el día. Pero el secreto Yeah. está en estudiar, aprender mucho, plegar y disfrutar. Si usted está haciendo Exactly. origami y usted no lo disfruta, usted se está frustrando, entonces no estamos en el camino correcto. El origami hay que disfrutarlo. A veces uno se frustra cuando uno pliega y no sale. A mí me ha pasado. Yo termino y llevo el burujón de papel y ¡pum! Lo tiro a la basura. Pero me tomo un descanso y yo digo, no, tengo que disfrutarlo. Y comienzo a disfrutarlo y de esa forma termino plegando algo que me cuesta. Pero disfrute. So that's Yeah. that's a key. That's the key, I think. Yeah, that's the key. One thing I think it's good to say that another day, I think 2 weeks ago, I posted something in Maria Sinaskaya posts on Instagram, and I said, "Oh my goodness, your work is so beautiful," and I feel so humble and ashamed to post one star or mandala by me when I see your Yeah. work, because your work is so much higher and more beautiful than mine. And she said, "Don't worry about that. I reached this step because I have so many years ahead of you. I have much more experience than you. So was a process. In the beginning, I didn't know how to make it. So don't worry about my work being more beautiful than yours. It's just because I have more time. More time, I'll fold many more years than you. So it's going to happen with you as well." Exactly. I totally agree with that. Imagínense, él le escribió, a él le gusta mucho seguir el Instagram de María Sinalskaya. Todos sabemos que ella hace unos modulares preciosos. Y como les digo, Ignacio es tan modesto, porque él es una persona muy modesta, le escribe a María Sinalskaya y le dice, ay María, al ver sus modulares yo me da pena ver los míos tan sencillos a la par de los tuyos. ¿Y saben lo que María le dijo? María le dijo, Ignacio, lo que sucede es que yo tengo años de plegar, años de práctica. Y por eso, por los años que llevo plegando, la práctica y la cantidad de veces que lo he hecho, yo he alcanzado este nivel.
Pero si tú sigues practicando, si tú sigues esforzándote, si sigues disfrutando, entonces va a llegar un tiempo en que tú vas a alcanzar un mejor nivel. Y yo creo que eso son palabras muy sabias, porque es cierto. Si ustedes ven las personas que han comenzado a plegar, Ignacio tiene un talento enorme. Imagínense esas figuras que él ve. Si ustedes ven, ya van a ver el módulo que vamos a hacer, un módulo bien diferente, totalmente diferente. Lo mismo que todos sus videos, todas sus creaciones son muy diferentes. Entonces, él tiene mucho talento. Yo veo en él un gran diseñador en el futuro. Y eso les digo a ustedes también. Sigan estudiando origami, aprendan, vean videos, lean diagramas, compartan y ustedes van a alcanzar un nivel muy bueno. Así que a seguir plegando. I love your advice, Inacio. I think your advice is very wise. Okay, Inacio, we're going to cut it over here and we're going to begin getting ready for folding Surya. So are you ready? Yeah? Yes, I Okay. Okay, people, we're going to cut the live here. And after we come back and we are going to fold the beautiful Surya. Yeah, Surya, you can leave it with the hole in the middle. I love the hole in the middle because it has like a star, or you can decorate it. You know I am like that. I like to decorate things. So, vamos a cortar en este momento y vamos a regresar para plegar a Surya. Ustedes pueden ponerle una piedrecita o dejarlo así simplemente. El agujero de en medio queda muy lindo, como una estrellita. Así que preparen sus papeles. 8 papeles de 7 por 5, 7 por 5, ¿ok? So, Inacio, get ready. 8 papeles. 8 papeles de 7.5, yes? See you soon. Bye. See you. Bye, bye.